Buenos días. Bueno, yo soy Julio Busaniche. Yo no soy neumonólogo, perdón. Soy pediatra y hago adolescencia y me dedico a la docencia. También por eso estoy aquí, por eso supongo que Fernando me invitó. También como Alejandro me sentí aterrado primero, ¿sí? Pero a diferencia tuya, Alejandro, no peleé. Le dije que sí enseguida, porque sabía que al final iba a terminar estando aquí. Cuando me propuso el tema, yo dije, bueno, lo que voy a hacer es revisar qué herramientas se usan en el posgrado en Argentina y compararlas con las herramientas que se usan para la acreditación en otros países. Esto yo sabía que iba a resultar una diferencia abismal, o sea que iba a demostrar esto, pero la verdad es que después cambié el foco y preferí traer una revisión de la bibliografía o cómo ha cambiado en estos últimos 20, 30 años, que como decía Marc, ha habido mucho cambio en la educación y también, por lo tanto, en la evaluación. Así que cambié el título de la charla y en vez de herramientas para evaluación es desde los métodos de evaluación hacia los programas de las competencias y por dónde nos proponen ir los expertos, o sea, por qué camino nos proponen ir los expertos. Vamos a refrescar rápidamente. Mario me pidió que sea un poco más breve, así que vamos a saltear algunas cositas, pero van a estar aquí a disposición de ustedes. Evaluar, el concepto que uno tiene a primera instancia es medir, es comparar con un gol estándar, ¿sí? Implica un proceso sistemático de búsqueda de información, siempre implica un juicio de valor y esto está orientada a la toma de decisiones. Entonces uno puede evaluar para acreditar, para pasar, uno puede también evaluar para educar, que es el cambio que voy a tratar de demostrar hoy. Entonces, esta definición de Gardner, que es de 1992 y que me pareció la más actual, es el proceso por el cual se obtiene información sobre conocimientos, capacidades y tiene como objetivo proporcionar retroalimentación o feedback significativa a la persona. Y competencia, no voy a ahondar, pero hay varias definiciones de competencias. El concepto de competencia es complejo, hay varias definiciones, estas son dos definiciones que, como ven, tienen términos complejos, ¿sí? Es el grado en el que un individuo puede usar sus conocimientos, habilidades y el criterio, ¿sí? Profesional para llevar adelante eficientemente en diferentes escenarios los problemas de su práctica o el uso habitual y juicioso de la comunicación, los conocimientos, las habilidades técnicas, etcétera, para beneficio del individuo y de la comunidad. Ahora, independientemente de la definición que usemos, sí las competencias tienen algunas características. Una es que son multidimensionales, ¿sí? En una actividad médica, en un encuentro médico, por lo menos se ponen en juego 10 competencias o 10 habilidades, bueno, como quieran ustedes llamarlas. Por otro lado, tienen lo que se llama especificidad de caso, ¿sí? O sea, yo no voy a ser bueno en algo si soy bueno en otra cosa. O sea, no necesariamente, ¿sí? Necesito entrenamiento específico en esa competencia. El logro de la competencia es independiente del tiempo. O sea, cuando un programa está basado en competencias, poner un límite de tiempo en donde el alumno deba cumplirlo es ilógico. O sea, la competencia es centrada en el alumno y cada alumno o cada persona tiene diferentes tiempos para lograr la competencia. ¿Sí? No sé si está claro esto. Y el contexto de la práctica de las competencias es indefinido y no controlado, porque es la realidad. Y acá están las dimensiones que ya habló Marc de las competencias, o sea, estas son las competencias que forman parte de la competencia general de ser médico. No voy a explayarme porque ya lo hizo muy bien Marc. Entonces vamos a una
a la visión clásica de la evaluación de las competencias, ¿sí? Y si hablamos de visión clásica, vamos a hablar de pirámide de Miller, ¿sí? Que algunos de ustedes la habrán escuchado. Y la idea es que a medida que vamos ascendiendo en la pirámide, vamos evaluando cada vez más profundamente las competencias. ¿De qué se trata esto? Es que en el primer nivel, en la base, uno evalúa si sabe o no sabe. En el segundo escalón, si sabe cómo hacer, o sea, si explica cómo lo hace. En el tercero, si lo muestra, ¿sí? Y en el cuarto, en el vértice, si realmente lo hace en la realidad, ¿sí? Ahora se está proponiendo otro vértice que es el ser, o sea, el ser médico sería en este caso. Entonces, vamos de abajo hacia arriba. La primera parte, o sea, el primer nivel es el sabe, donde se pone en juego conocimientos, y repasamos los métodos, más o menos las herramientas, así hablo de herramientas un poquito, y ahí ¿cómo evaluamos este conocimiento? Con los exámenes escritos, los múltiple opción, por ejemplo, es el que más usamos, ensayos o los orales, bueno, cuénteme a ver qué sabe de asma, ahí demuestra lo que sabe. Si queremos preguntar o evaluar si sabe cómo, a los exámenes escritos le tenemos que poner rico formato, o sea, tenemos que hacer una base que lo contextualice más al caso, por ejemplo. O sea, los múltiple opción de aplicación son un ejemplo de esto. Pero hay muchos más, hay lo que se llaman key feature o elementos claves, los simuladores, los scripts entran dentro de este nivel. Ahora, si queremos evaluar si lo puede hacer en un contexto controlado, ¿sí? Está el famoso ECOE o OSCE, como quieran llamarlo, en donde yo evalúo si el alumno puede hacer algo, pero no en el contexto real. Para hacer eso, tengo que usar otros instrumentos como el Minisex, o videos, ¿sí? O observación directa, o los pacientes simulados. Y en el 96, Van der Vleuten dice, bueno, pero ¿qué test voy a usar? Bueno, y crea una fórmula, que no sé si ustedes la conocen, y vamos a verla rápidamente, que dice que la utilidad de un test depende de la confiabilidad que tenga ese test, ya vamos a ver rápidamente qué es cada cosa, la validez que tenga ese test, qué impacto educacional tiene ese test, qué aceptabilidad por parte de los alumnos y de los docentes tiene ese test, y lo dividimos por el costo, ¿sí? Entonces sacamos una fórmula en donde confiabilidad es la precisión que tiene ese instrumento, ¿sí? Es si está bien calibrado o no. Esta puede ser la confiabilidad interobservador o intraobservador, o la confiabilidad de los ítems, que esto se mide con el famoso alfa de Cronbach, ¿sí? Este alfa de Cronbach sirve para, por ejemplo, calcular el error estándar de una medición individual, o ver cómo se comportan los ítems, si me aporta confiabilidad o no, haciendo lo que se llama el alfa por exclusión. O también lo podemos analizar con la teoría G, o de la generalizabilidad, que me cuesta siempre decirlo, en donde en este modelo ponemos, es como si fuera una regresión multivariado, un análisis multivariado, una ANOVA, ¿sí? Y entonces nos puede decir cuánto aporta cada faceta, ¿sí? A la varianza total del examen. Es muy interesante y podemos analizar todo junto, ¿sí? O sea, un montón de facetas, al alumno, a la rotación, al sexo, La validez es si el instrumento mide lo que realmente quiero medir, o sea, si estoy utilizando el instrumento adecuado. Y hay validez de constructo, la validez de contenido, que tiene que ver con la selección de los temas que voy a evaluar. El impacto educacional, todos sabemos por experiencia propia que cuando sabemos cómo va a ser el examen, estudiamos para aprobar el examen. O sea, esto ya lo sabemos, no hay vuelta de hoja, ¿sí? Estudiamos para pasar el examen, ¿sí?
la aceptabilidad que ya vimos y el costo, en donde uno tiene que ver con qué recurso cuenta, con qué infraestructura, pero quiero acá traer una frase de un pedagogo de Harvard, que es esta, a mí me pareció fantástica compartirla con ustedes, que si creen ustedes que la educación es cara, prueben con la ignorancia a ver cómo les va. ¿Sí? Bueno, entonces, midiendo un par de cosas, midiendo la confiabilidad, midiendo la validez, ¿sí? Tratando de ver hacia dónde queremos ir y sabiendo con qué recurso contamos, sale una fórmula y tomaremos un múltiple opción, tomamos un ECOE o tomamos un Minisex. ¿Sí? Esto es lo clásico, pero hay algunos problemas con esta, digamos, esta mirada. Uno, por ejemplo, hay varios problemas, pero uno es que el tercer escalón de la pirámide no mide, ¿sí? O no predice el vértice de la pirámide. O sea, yo puedo hacer muy bien un ECOE, pero cuando estoy con el paciente real no poder hacerlo, porque hay otras cosas que pasan además de escalar la pirámide de Miller. Hay cosas que no están incluidas, que son las habilidades metacognitivas, ¿sí? Por ejemplo, o el trabajo en equipo. Bueno, hay un montón de cosas que no entran dentro de lo clásico. En estas habilidades metacognitivas es por qué sé lo que sé y cómo sigo aprendiendo, que es lo que hacemos permanentemente nosotros, el seguir aprendiendo de la práctica diaria. Entonces, los mismos autores que describieron la pirámide de Miller, la fórmula de utilidad del test, empezaron a mirar diferente. Y aparece este artículo. Este autor es el mismo que describió la fórmula. Y en un trabajo del 2005, la fórmula es del 96, este es del 2005, dice, la evaluación no es solamente un problema de medición. Y analiza algunos de los términos de la fórmula. Por ejemplo, la confiabilidad dice, el problema es la especificidad de contenido, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. Y que la mejor manera de mejorar los índices de confiabilidad es aumentar la muestra. O sea, necesitamos muchas muestras. Y por otro lado dice algo muy interesante. Los métodos que no son tan estructurados, o sea, que no es que miden exactamente con un número o con una categoría, ¿sí? Pueden ser tan confiables como los estructurados. Ahora vamos a volver a eso. O sea, no depende tanto del método como de las muestras, sean estructuradas o menos estructuradas. Por lo tanto, hay que evaluar muchas veces, ¿sí? En distintos contextos y por distintos evaluadores. Esto lo vamos a repetir varias veces. En cuanto a la validez, dice que lo importante es la autenticidad del momento de evaluación. O sea que cuanto más contextualizado esté, más válido es, ¿sí? Y que la atomización de la evaluación lleva, en definitiva, a la trivialización, ¿sí? O sea, lleva a que los alumnos estudien para el múltiple opción. Por eso se empezaron a aparecer en la década del 90, el 2000 más que nada, instrumentos como el Minisex, los videos, los pacientes simulados que habíamos contado antes. Se hace necesario entonces triangular la información proveniente de distintas fuentes. Y dice algo que también es muy interesante, que para las dimensiones de la competencia, ¿sí? Para algunas dimensiones de la competencia, como es el trabajo en equipo, la reflexión, la metacognición, los mejores métodos son descriptivos, o sea, son los que no son estructurados, son cualitativos, son narrativos, ¿sí? Y estos son la autoevaluación, la evaluación por pares, la evaluación de 360 y los portfolios. Y en cuanto al impacto educacional, sigue reforzando que la evaluación guía el aprendizaje y que debe haber, y esto, congruencia entre los objetivos educacionales y la evaluación, ¿sí? Rescata el rol del feedback formativo y dice que evaluar es educar, ¿sí? O sea,
evaluar no es ver a dónde llegaste. La evaluación tiene que estar dentro del proceso de educación. Por eso las actividades de aprendizaje tienen que tener siempre o casi siempre o todas las veces que pueda hacer una actividad de evaluación. Ya lo vamos a ver más adelante a eso. Entonces dice que un buen programa de evaluación, en este artículo del 2005, un buen programa de evaluación incorpora muchos elementos de las competencias, múltiples fuentes de información, en múltiples ocasiones, usando así estándares creíbles y confiables, o sea, no reniega de medir también, y siempre con feedback incorporado. Pero no nos dice cómo hacerlo. O sea, el tipo dice, bueno, hay que hacer esto, pero no había. Entonces, él dice, bueno, pasemos de los métodos a los programas. Pero bueno, no había nada, ahí estábamos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, llamemos a los que saben. Y se juntaron virtualmente 9 expertos de todo el mundo en educación y se pusieron de acuerdo en una guía, ¿sí? Validaron una guía, estos 9 expertos, para programas de evaluación. Esto salió en el 2012. Bueno, 9 expertos, ¿sí? Y quiero rescatar 2 ideas, ¿sí? O 3 ideas de este trabajo. Uno que dicen, sí, hay numerosos programas de evaluación, ¿sí? Pero ninguno ha demostrado calidad científica. O sea, no se publicaban, ¿sí? Y dicen que van a unir 2 perspectivas, ¿sí? Una es la psicométrica, la que decíamos, medir la confiabilidad, la validez, ¿sí? Y entonces, desde la perspectiva psicométrica, la calidad se basa en la confiabilidad y la validez de los métodos. Pero desde la perspectiva educacional, se pone énfasis en el alineamiento de los objetivos, de la enseñanza y de evaluación. ¿Para qué? Para estimular el aprendizaje significativo. Entonces hacen, esto voy a ir rápido porque la verdad que leerlo es pesadito, son 72 puntos en distintos ítems, pero es interesante porque uno puede tomar ideas de él. Bueno, en el mismo año, en el 2012, se publica un ejemplo de programa de evaluación, ¿sí? Y el programa de evaluación de Maastricht tiene 3 propósitos. O sea, esto es lo que va a qué es lo que quieren lograr con este programa de evaluación. Y lo primero que quieren lograr es facilitar el aprendizaje. No quieren saber si llegaron o no llegaron, cómo llegaron. Quieren facilitar el aprendizaje. O sea, la evaluación para el aprendizaje. Evaluar es educar. Quieren hacer un programa que aumente la solidez de las decisiones importantes. O sea, que al final, cuando yo tenga que decir ¿es competente o no es competente?, las evaluaciones que tengan sean lo suficientemente sólidas para llegar a esa conclusión. Y por otro lado, que ese programa me dé información sobre qué es lo que tengo que mejorar en el programa curricular. ¿Está claro? Y se basa en 6 principios. Esto es a dónde quiere llegar. Y esto es los 6 principios donde se basa un programa de evaluación. Cualquier evaluación aislada es insuficiente. Una evaluación no quiere decir nada. La validez de la evaluación estandarizada está dentro del instrumento, eso ya lo habíamos visto, y en las no estandarizadas reside en quién la hace. O sea, reside en el evaluador y en el evaluado. Por eso es tan importante que el evaluado sepa cómo se lo va a evaluar y el evaluador sepa qué es lo que va a evaluar y cómo lo va a evaluar. Por eso hay que capacitarse en evaluación y feedback, como docentes. Las decisiones importantes se basan en muchos datos de evaluaciones puntuales. La evaluación dirige el aprendizaje, que ya lo vimos, e incluye aquí algo que me parece importante rescatar, que es lo imprescindible que es el juicio de los expertos. O sea, ¿quién dice que alguien es competente o no? ¿Un instrumento? No, lo decimos los expertos. Y lo vamos a seguir diciendo, podremos estar más o menos equivocados, pero la verdad es que quien dice si es competente o no es un experto.
¿Y qué hay en este programa de evaluación? Hay actividades de aprendizaje, hay actividades de evaluación y hay actividades de soporte. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Estas actividades de soporte son las cosas que hace el alumno, ¿sí?, para seguir avanzando en su currículum, en la adquisición de competencias. Hay evaluaciones intermedias y hay evaluación final. Y aquí traje un gráfico en donde los círculos de arriba son las actividades educativas. Y fíjense, los triángulos son las actividades de evaluación, que casi todas las actividades educativas tienen una evaluación. Casi todas, ¿sí? Y después hay actividades de soporte, que es lo que surge de esa evaluación, de ese feedback, ¿sí? Bueno, y después hay evaluaciones intermedias y una evaluación final. Y el año pasado, el mismo que criticó la fórmula y quien hizo la fórmula, ¿sí?, propone algunos consejos para que elaboremos un programa de evaluación. Basado en estos 3 principios, ¿sí? El todo es más importante que las partes, o sea, ver todo el camino es más importante que ver una parte solamente, ¿sí? La combinación de métodos de evaluación y la decisión final se basa en todos los momentos. Entonces dice, lo primero que hay que hacer es desarrollar un plan maestro de evaluación. Y acá desaparece esa dicotomía que nosotros teníamos de, bueno, hay evaluaciones formativas y hay evaluaciones sumativas, ¿sí? Entonces en la formativa yo soy el feedback y en la sumativa, bueno, le digo si sacó 9, 8 o si pasó o no pasó. Eso desaparece, o sea, todas las evaluaciones son formativas y sumativas, ¿sí?, en mayor o en menor medida. Las decisiones importantes, el pasa o no pasa, acredita o no acredita, se basan en muchos datos puntuales. Hay una mezcla, ¿sí?, de métodos estandarizados y no estandarizados. Y es necesario evaluar en diferentes contextos y por diferentes evaluadores, porque esto le va a dar estabilidad y solidez a la decisión final. Y acá esta es otra idea. El plan curricular debe incluir el plan de evaluación. O sea, plan curricular y plan de evaluación, o programa curricular y programa de evaluación, es lo mismo. O sea, deben tener los dos aspectos. La segunda recomendación es que las evaluaciones deben promover la orientación a través del feedback, ¿sí? Y el que por ahí se formó en feedback está el famoso sanguchito. Bueno, empiezo primero con lo bueno, lo que hiciste bien, después le doy con un palo y termino dándole un mensaje de esperanza. Bueno, él dice, mira, la verdad es que esto se hace con un diálogo entre el evaluador y el evaluado. Pero es necesario capacitar a los evaluadores, así que yo invito a que nos capacitemos en evaluación, en feedback y en capacitación docente. La información debe ser recolectada en un sistema robusto. Y ayer hablábamos, con Oscar, un poco esto, que es necesario documentar cada actividad que hace el alumno y cada feedback que como evaluador le damos al alumno. Y esto tiene que estar. Y hoy por hoy tenemos herramientas a través de un e-portfolio en donde estén todas las actividades que haga el alumno con el feedback que debe ser narrativo del evaluador. En todas las evaluaciones hay que dar un feedback significativo para el aprendizaje. O sea, ese es nuestro norte, que siga aprendiendo. Y nos recomiendo utilizar la narración, reemplazar el puntaje por las palabras, y esta frase que menos es más, o sea, pocos buenos feedback es mejor que muchos malos feedbacks. ¿Está bien? Promover mentores, bueno, algo el doctor Brown habló, ¿sí? Que den feedback, que inviten a la reflexión y que sigan al alumno, ¿sí? Y estos mentores deben conocer muy bien el currículum de la carrera, del posgrado, de lo que sea. También asegurar una toma de decisiones confiables.
Esto es un poco lo que decía Mark, basada en toda la información puntual proveniente de todas las evaluaciones, ¿sí? Y debe haber un comité responsable, independiente, ¿sí? Que pueda evaluar en base a todas las evaluaciones hechas por muchos evaluadores y en muchos contextos, si este alumno es competente o no. La verdad es que la mayoría de las veces no hay problema, ¿sí? Pero hay que detenerse en los alumnos limítrofes y ahí sí, él propone hacer casi como un juicio en donde él se defienda, el mentor de información, etc. Debe haber evaluaciones intermedias porque no tiene que haber sorpresas, ¿sí? Y él propone que este comité o un subgrupo de este comité evaluador final sea quien vaya viendo las actividades de los alumnos para darle una orientación si está por buen o mal camino. Y el mentor, ¿sí?, tiene que facilitar la remediación personal. O sea, cuando a alguien le va mal en algo, bueno, hacer alguna actividad para remediarlo, para subsanarlo. Bueno, esto tiene que, el programa de evaluación tiene que servir para adaptar el programa, para rever el currículum también. Es importante que se reúnan todos los actores, ¿sí?, que intercambien información, y esto me parece que es importante porque desarrollar una estrategia de implementación, o sea, generalmente todo cambio cultural genera resistencia. Entonces hay que ir haciendo una estrategia que lleva tiempo, ¿sí?, pero saber que esto va a aparecer. Cuando queremos hacer un cambio, esto va a aparecer siempre, ¿sí? Entonces, resumiendo, y ya termino, un solo punto en la evaluación, o sea, saber si llegó o no llegó, no sirve. Hay que ver todo el camino, hay que ver todo el circuito desde distintos ángulos, por distintos observadores, con distintos métodos, ¿sí? No nos tenemos que asustar de mezclar métodos, herramientas. Cambiemos los números por palabras, escribamos lo que le decimos a nuestros alumnos. El juicio del experto es necesario, no le tengamos, o sea, no confiemos más en un instrumento que en un experto. Anotemos todo lo que hacemos. Tiene que haber mentores, tutores, que ayuden a recalcular, a ir reprogramando. Hagamos evaluaciones intermedias para que no haya sorpresas. Un comité independiente tiene que dar el veredicto final. Y evaluar y educar, o educar y evaluar, es la misma moneda. Bueno, y por último, una imagen de Hipócrates. Yo cuando pensaba en todo esto, esta es una estatua que hay en la isla de Kos, de Hipócrates. Yo me imaginaba, esto es absolutamente una imaginación, fantasía mía, que el tipo debe haber dicho, bueno, vení, empecemos, primero acompañame, ¿sí? Mirá, no digas nada, ¿sí? Después le empezó a preguntar, che, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué es lo que le dije? Y después lo largó solo un ratito, que él estaba atrás, y en algún momento le dijo, bueno, no me necesitas más, cualquier cosa llámame. Bueno, no sé si lo podía llamar, no voy a hacerlo. Pero bueno, me imaginaba eso, ¿sí? Y es un poco lo que se propone hoy, un poco más estructurado, obviamente, ¿sí? Y por último, una frase de Paulo Freire, que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear la posibilidad para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar, y quien aprende también enseña al aprender. Nosotros además como docentes seguimos aprendiendo cada vez que nos juntamos, ¿sí?, con los alumnos, cada vez que nos refrescan un tema, y además tenemos que seguir pensando cómo enseñar mejor la medicina. Bueno, muchas gracias.